Wilber, esta semana celebró 60 años la Fundación Socia, una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1960 con el fin de integrar el sector público y privado para generar transformaciones sostenibles, atendiendo los retos sociales y ambientales del país. Descubrieron el potencial oculto en los residuos y dieron vida a la primera experiencia exitosa de reciclaje del país con la operación de las primeras plantas de reciclaje, vidrio en alianza con Peldar y PET de la mano con la empresa ENCA. Asimismo, iniciaron los primeros programas de manejo postindustrial de residuos con algunas empresas antioqueñas. Jaime, mira, y es que en años recientes Socia amplió sus operaciones a múltiples sectores de la economía y el modelo industrial hacia un esquema de servicios bajo el concepto de economía circular. En alianza, por ejemplo, con Interaseo, operan la primera estación de transferencia de residuos sólidos del país. Para hablar de ese tema nos acompaña hoy en Ciudad Global Santiago Jaramillo, líder de negocios de la Fundación Socia. Santiago, muy buenos días. Bienvenido a Ciudad Global. Ustedes fueron pioneros en el país en el tema de reciclaje y hacia dónde van ahora después de 60 años de operación. Wilber, Jaime, buenos días. Muchas gracias por abrirnos el espacio en su programa y por la presentación que hacen hace un momento de nuestra fundación. Ustedes lo mencionaban, pues la fundación ha sido pionera en el país en temas de economía circular y, como se llamaba antes, reciclaje. El concepto de economía circular es más amplia, pero nosotros venimos trabajando desde hace más de 40 años en temas de reciclaje, cuando en el país todavía de pronto esto era como impensable. Eran temas como de otras ligas, donde quizás en países más desarrollados comenzaban a hablarlo, pero aquí en el país poco o nada. Visionarios antioqueños por allá desde la década de los 60 comenzaron a identificar estas oportunidades y se metieron en el mundo del reciclaje, porque entendieron que en lo que se llamaba en ese momento basura, pues había un montón de oportunidades de crecimiento social y de crecimiento económico, y a la vez una oportunidad para solucionar graves problemas ambientales. Sin embargo, esa lucha y ese trasegar por el mundo del reciclaje en sus inicios fue muy solo. Muy pocas organizaciones, vuelvo y repito, pues unos visionarios antioqueños se fueron metiendo en el tema, pero durante mucho tiempo fue un camino bastante lento y con poca participación del Estado y a la misma industria privada. En los años recientes, con la dinámica que ha tenido el concepto de economía circular, con las mismas demandas de la sociedad en materia de recursos naturales, pues el tema ha cobrado gran vigencia. ¿Y hacia dónde nos vemos nosotros en economía circular? Seguir acompañando a la sociedad en esa transformación sostenible de los territorios, en identificación de nuevas oportunidades que permitan cerrar exitosamente el ciclo de los materiales, generando crecimiento económico, generando bienestar social y protegiendo los recursos naturales. Entonces nos vemos en la misma línea que hemos venido estos 60 años. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora mucho más acompañados por la conciencia ciudadana, por el mismo desarrollo normativo del país y por las mismas necesidades de la industria. Entonces lo que nosotros buscamos es un desarrollo sostenible, del cual nuestros fundadores por allá desde 1960 ya venían hablando de ese desarrollo sostenible integral. Para orientación de nuestros oyentes, mire, les recordamos que las bases de la economía circular se definen en 9 R's. Mire, repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. Santiago, ustedes tienen un centro de economía circular. ¿Qué hacen allí y está funcionando en este momento? Sí, señor. Contamos con un centro de economía circular y por supuesto que seguimos funcionando en este momento a pesar de la pandemia y del aislamiento social, porque finalmente los hogares y muchos sectores económicos pues han seguido operando y siguen generando residuos. Y siempre estaremos nosotros allí atentos y alertas para seguir acompañando a la sociedad y a nuestros aliados en la gestión de sus residuos. El centro de economía circular es un lugar físico que tenemos ubicado en el municipio de La Estrella, desde donde estamos coordinando todas nuestras operaciones en economía circular. ¿En qué consiste esa coordinación de operaciones? Estamos identificando necesidades de los aliados y necesidades de la sociedad en cuanto a manejo adecuado de sus residuos sólidos. Estamos identificando problemáticas de materiales que tienen, digamos que aún no han logrado desarrollar su cierre de ciclo de vida adecuado. Entonces estamos haciendo todo ese monitoreo de dónde se están generando los residuos, quiénes los están generando
y desde allí estamos coordinando toda la operación logística que consiste en la activación de aliados gestores que nos ayuden entonces a identificar oportunidades de aprovechamiento, que nos ayuden a ir y captar esos residuos, redes de captación, transportarlos y llevarlos, bien sea hasta nuestro centro de economía circular, que sería una de las alternativas, pero en el mejor de los casos, y una vez estarlos redireccionando hacia las organizaciones que tienen la capacidad de hacer la transformación, es decir, las organizaciones que tienen la planta de lavado, triturado e inyección de plástico, o quien puede fundir nuevamente el vidrio, o quien puede moler el papel y reintroducirlo nuevamente en la cadena productiva. Entonces, es un lugar físico desde el cual nosotros estamos coordinando todas nuestras operaciones en la búsqueda de oportunidades para cerrar el ciclo eficientemente de los materiales postindustriales y postconsumo. Postindustriales son los que generan las industrias en su proceso productivo, postconsumo son los que generamos todos los ciudadanos en nuestras actividades del día a día. Santiago, mira que todo eso que describes nos muestra el avance de la Fundación Socia, pero digamos la Fundación Socia como pionera en Colombia de la economía circular, ¿es un modelo, un ejemplo escaso o se han dado avances en la economía circular en el país? Recordemos, por ejemplo, que desde 2018 el entonces ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, habló del lanzamiento de una estrategia nacional de economía circular. ¿En qué va eso? Efectivamente, en el 2018 se presentó, se estructuró lo que se conoce como la Estrategia Nacional en Economía Circular. Y a lo largo del año pasado, 2019, el gobierno estuvo haciendo la presentación y la socialización de esta estrategia en diversas ciudades. La presentación y lanzamiento oficial en la ciudad de Medellín fue en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, y el gobierno invitó a diversas instituciones comprometidas con la economía circular y que ya tenían alguna experiencia en el tema, y entre ellas pues estuvo la Fundación Socia. Tuvimos la oportunidad de presentar nuestro modelo, nuestra historia en el evento de lanzamiento que tuvo lugar, como dije, en el mes de septiembre del año pasado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Tenemos que ser, digamos, modestos. El tema de la economía circular es una corriente que se viene presentando o del que se viene hablando en el mundo desde hace más o menos una década. Colombia ha sido de los primeros países en Latinoamérica en formular su estrategia de economía circular. Luego le siguieron ejemplos como Chile, México, pero no podemos ser pretenciosos. Una cosa es tener una estrategia nacional de economía circular y otra cosa es decir que ya tenemos solucionados todos los retos en materia de economía circular. La economía circular es muy amplia, ya ustedes lo mencionaban hace un momento, hay un montón de R's: reciclar, recuperar, reutilizar, pero el gobierno ha definido 5 líneas de acción prioritarias que tienen que ver con materiales y productos industriales, envases y empaques, con el aprovechamiento de la biomasa, la circulación del agua, el aprovechamiento de las fuentes de energía y el consumo de materiales en los centros urbanos. Son grandes retos donde apenas estamos dando los primeros pasos en el país, tratando de acercarnos a lo que han venido haciendo otras regiones. Socia es un caso de éxito y yo les podría hablar, pues, a ustedes ahorita en la presentación hicieron un resumen ejecutivo bastante bueno de nuestra experiencia por más de 40 años, cerrando ciclos de materiales que en su momento eran complejos. En el 86 era complejo el vidrio, nadie lo estaba aprovechando y de la mano de Peldar establecimos la primera planta de beneficio de vidrio. En el 92 el material complicado era el PET y en la mano del aliado ENCA también cerramos ese ciclo. Se ha generado una cultura alrededor. En el 2005 establecimos la primera planta de transferencia de la mano con el aliado Interaseo, que lo que hace es optimizar el proceso logístico de los residuos antes de que lleguen al relleno sanitario, de tal forma que se minimicen los viajes y las emisiones contaminantes. Entonces vamos avanzando en el cierre de ciclo de los materiales, pero vuelvo y repito, la economía circular es mucho más amplia, no es solamente residuos y no es solamente cerrar el ciclo de los residuos, sino que es pensar en temas de agua, en temas de energía e incluso en cómo evitar desde los procesos de ecodiseño que se generen materiales complicados o que después sea difícil cerrarle su ciclo y terminen en un relleno sanitario. Entonces, fuimos pioneros, seguimos trabajando en el tema y queremos seguir por muchos años más, ahora que estamos en esta celebración de 60 años, al servicio de la sociedad colombiana en el cierre de las dificultades en materia de economía circular y en los temas ambientales.
Él es Santiago Jaramillo, líder de negocios de la Fundación Socia. Muchas gracias, Santiago. Nos felicita a todo el grupo de trabajo, a todas esas personas que están trabajando en este tema. Recordemos que todo lo que usted nos dijo aquí lo refuerzan también con una amplia estrategia de educación y cultura ambiental. Gracias por estar en Ciudad Global y nos encontramos aquí nuevamente, pues primero cuando sigan generando buenas noticias y cuando cumplan otros 60 años. Así sea, Jaime y Wilber, muchas gracias por el espacio y saludos a todos los oyentes. Feliz día.